Pregunta dirigida al señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta de la senadora Bideguren Gabancho, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana EH Bildu. Gracias, presidenta. Arratsaldeon, señor ministro. Como sabe, hay un conflicto laboral en el servicio de estiba del puerto de Bilbao. Los estibadores fueron a la huelga el 9 de octubre. Han pasado demasiados días. Es la huelga más larga desde 1986 en un puerto estatal. Y la prolongación de este conflicto laboral tiene consecuencias negativas tanto para las familias de los trabajadores como para la economía del País Vasco. La semana pasada tuve la ocasión de reunirme con el comité de empresa y entender mejor las reivindicaciones que me trasladaron los representantes de los 5 sindicatos, la Coordinadora, UGT, ELA, LAB y CAIA. Los trabajadores quieren mejorar sus condiciones laborales, pero sobre todo quieren acabar con los incumplimientos del convenio. Y ante la continua amenaza de disolución necesitan garantizar su empleo y reducir la alta temporalidad. La liberalización de esta actividad ha traído más eventualidad. Bilbo Estiba cuenta con 116 trabajadores eventuales. Muchos de ellos llevan 12 años con contratos encadenados de un solo día. Con este tipo de contratos es difícil conciliar la vida personal con la laboral e imposible tener un proyecto de vida. En todos estos días de huelga solo se han mantenido 2 reuniones entre los trabajadores y la patronal, concretamente para hablar de la readmisión de los eventuales. No ha habido ninguna negociación. Sin embargo, se ha ninguneado a los estibadores y se les ha criminalizado. En lugar de dialogar, se ha echado más leña al fuego con manifestaciones desafortunadas en los medios de comunicación. Es un conflicto que requiere una solución lo antes posible y la solución tiene que pasar por la vía de negociación y no por la vía de la imposición. Se necesita que se atiendan las peticiones de los trabajadores, que se dialogue, que se negocie y se recupere un clima laboral que sea beneficioso para todos y que perdure. Ayer mismo el comité de empresa ofrecía en una comparecencia ante los medios su voluntad de alcanzar acuerdos a través de la negociación y una mesa de diálogo. Lo que no comparten es el arbitraje que han solicitado algunas voces. Esto supondría limitar su derecho a la huelga y apostar por la imposición y no por la negociación. El puerto de Bilbao se considera puerto de interés general del Estado y, por tanto, pertenece a Puertos del Estado, organismo dependiente de su ministerio. Y por ello le pregunto, ¿qué es lo que va a hacer este Gobierno para acabar con el conflicto laboral y contribuir a la paz laboral en el puerto de Bilbao? Gracias. Eskerrik asko. Gracias, señoría. Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Bideguren. Bueno, efectivamente, el puerto de Bilbao es muy importante, es el más importante del norte de España y tiene un interés estratégico en toda la zona norte, pero también en el centro peninsular, ¿no? Y el conflicto laboral del que usted me refiere, pues efectivamente ya lleva tiempo y parece ser que hay convocada una huelga, una ampliación de la huelga hasta el 9 de diciembre. Lo hemos seguido. Es un conflicto laboral, más allá de que se produzca efectivamente un espacio estratégico del que tiene responsabilidad el Ministerio. Si bien yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da, porque muchas veces me han planteado cuestiones de puertos en los que saben que tenemos muy poca capacidad de intervención dada la autonomía. Por ejemplo, más de una vez se me ha pedido por algún grupo respecto de algún presidente que cese o nombre cuando sabe que esto lo hacen las comunidades autónomas. Pero, no obstante, forman parte como estratégicos, están afectados por la supervisión de la Sociedad de Puertos del Estado. Por lo tanto, lo seguimos, aunque es un conflicto laboral. Aquí el problema es que de lo que se trata es de la renovación de un convenio del año 13. Y el problema es que ahora la regulación europea y estatal no acepta este convenio. Y esa es la cuestión, básicamente. Radica en eso. Es verdad que las empresas estibadoras, también el propio Gobierno vasco, nos han pedido nuestra mediación, sin ser autoridad laboral, pero insisto, no queremos estar al margen, lo estamos siguiendo y nos gustaría que se aceptara una mediación, que se aceptara el diálogo para intentar poner fin a esta huelga que está provocando muchísimos prejuicios a todo el sistema portuario y, por lo tanto, a la actividad económica. Pero no nos gustaría tener que tomar ninguna decisión forzosa de lo que usted ya me advierte que no quieren, ¿no? Que es el arbitraje obligatorio, que por otra parte debería ser la autoridad laboral quien nos lo planteara y tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros,
porque es una medida muy impactante y no nos gustaría llegar a ello, pero debemos entender que la regulación de la estiba ha cambiado enormemente, y no porque queramos o no, sino porque es una exigencia europea que, de hecho, nos ha costado mucho. Ya en agosto evitamos una huelga negociando y hablando. Hagamos entre todos este esfuerzo porque, evidentemente, la presión es muy grande para volver a la normalidad en este puerto. Gracias. Gracias, señor ministro. Senadora Bideguren. Hombre, el puerto de Bilbao lo gestiona la autoridad portuaria y la Administración del Estado es parte del Consejo de Administración, por lo tanto, creo que tiene mucho que decir. Y, además, la coordinación y la eficiencia corresponde a Puertos del Estado, dependiente de su ministerio. Por tanto, aunque el Gobierno vasco sea quien pone la presidencia, yo creo que el Gobierno estatal tiene mucho que decir. De un Gobierno, además, que apuesta por el diálogo social y el empleo de calidad y quiere acabar con la precariedad y las elevadas tasas de temporalidad, solo espero, señor ministro, que apuesten por la vía de negociación y que contribuya a que haya una solución dialogada para la estiba de Bilbao. Eskerrik asko, muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro. Gracias. Estos breves segundos. No, si yo no quiero estar al margen del tema, que quede bien claro. Solamente contextualizar la situación. Es verdad que Puertos del Estado está, pero en minoría en ese Consejo. Pero da igual, si es que ese puerto es muy importante para nosotros. Por lo tanto, no quiero eludir. Pero, insisto, nosotros también queremos negociación. Pero tenemos que asumir el marco jurídico que tenemos. No podemos hacer nada por fuera, ni aun queriendo. Por eso yo le digo, evitemos ese arbitraje forzoso y pongámonos a negociar para intentar llegar a una solución que pueda mejorar las condiciones, pero siempre en el marco de la legalidad europea. Gracias. Gracias, señor ministro.